Buenos días, vamos a dar inicio al tema de compuestos químicos. Mi nombre es María Araque, soy licenciada en Química y vamos a dar inicio con la base del concepto de la química. La química es la ciencia que estudia las transformaciones y los cambios de la materia. ¿Y qué es la materia? La materia es aquella que nos rodea, es todo lo que vemos, todo lo que utilizamos día a día. Es nuestro organismo, es la naturaleza que está todo a nuestro alrededor. Y esa materia nosotros la vamos a observar específicamente en formas de elementos. Ahora bien, estos elementos los podemos encontrar en la tabla periódica, son 118 elementos, y en esta tabla que tenemos aquí podemos observar que los de color azul son los metales, los de color naranja son los no metales, los de color amarillo son los metaloides. En línea general, los metales tienen esa característica de tener brillo, de conducir electricidad. En su mayoría son de estado sólido, excepto el mercurio que tenemos por aquí. Y él está en el estado líquido cuando estamos a temperaturas y en condiciones normales, vamos a decirlo así, condiciones ambientales. Entonces, los no metales es todo lo contrario a los metales. En este caso, ellos son opacos, no conducen electricidad y se presentan en diferentes formas. Los podemos ver sólidos, gases o líquidos. Y los metaloides, que son los que tenemos aquí en la escalera amarilla, ellos son aquellos que tienen tanto características como de metales como lo de los no metales. Un ejemplo de ellos es el silicio, lo tenemos aquí, símbolo SI, y él tiene la capacidad de tener brillo como los metales, pero no conduce la electricidad como los no metales. Él es uno de los principales componentes del vidrio. Ahora bien, en línea general, la tabla periódica me da mucha información. ¿Qué necesitamos en estos momentos saber de la tabla y de estos elementos? Primero, los nombres. Ya sabemos cómo ubicarnos en metales, no metales y metaloides. Segundo, nuestro número atómico. Ya sabemos que nuestro número atómico lo que me va a indicar es la cantidad de electrones, que son las cargas negativas que hay dentro de ese átomo, y también la cantidad de protones, que son las cargas positivas que hay dentro de cada uno de ellos. Vamos a ver el más sencillo. El hidrógeno tiene número atómico 1, quiere decir que tiene un electrón y un protón. Por eso es que él está en la posición número 1 de la tabla periódica. Vamos a ver el hierro, número atómico 26, símbolo Fe. Ahora viene la duda, profe, pero ¿por qué el hierro no tiene HI? Porque se llama hierro. Bueno, en este caso, este elemento, su nombre es de origen latín, ferrum, y por eso su símbolo es Fe. Así van a poder observar diferentes elementos donde ustedes van a poder observar que los símbolos dependen del nombre o de origen del nombre. Hay nombres de países, como un ejemplo tenemos al francio, número atómico 87, quiere decir que tiene 87 electrones y 87 protones, y su nombre es debido al país Francia. Tenemos también el polonio, por supuesto, el número atómico 84, quiere decir que su origen es de Polonia. Tenemos el californio, tenemos también nombres de planetas como el mercurio, el uranio, y entre otros. También tenemos nombres de científicos. Aquí tenemos el estenio de Einstein. Tenemos el número atómico 101, el mendelevio. Él es el científico, gracias a Mendeleev, él fue el que dio el orden de la tabla periódica. Entonces, aquí tenemos diferentes casos, origen latín, nombres de países, de planetas, de científicos. Continuando con esto, ¿okay? Ya tenemos aquí los elementos. ¿Qué sucede cuando se unen dos o más elementos? Viene el origen de los compuestos. Entonces, vemos que las mezclas, todo lo que nosotros, las sustancias que nosotros manejamos en el día a día, desde que nos levantamos, tomamos agua, tomamos café, nos bañamos, todo lo que hacemos en la vida diaria a nivel de la industria química, cómo limpiamos, todo lo que se utiliza son mezclas, son sustancias. Entonces una mezcla es la unión de varias sustancias y una sustancia es un compuesto.
¿Qué es un compuesto entonces? Es la unión de dos o más elementos de la tabla periódica. Ahora, en forma general, los compuestos se dividen en dos. Tenemos los compuestos inorgánicos y los compuestos orgánicos. Los compuestos inorgánicos, hay dos tipos de ellos. Tenemos los binarios y los ternarios. En tercer año de química, nosotros nos enfocamos a estudiar más los inorgánicos. Empezamos a conocerlos en el segundo laxo y en el tercer laxo empezamos a ver la formulación y la nomenclatura. ¿Qué es nomenclatura? Nomenclatura son las normas para poder nombrar las fórmulas de los compuestos químicos. Entonces vamos a empezar en tercer año a ver los inorgánicos y vamos a continuar con ellos en el cuarto año de bachillerato, y esto es cultura general, esto nos queda para toda la vida. Ahora, los orgánicos, vamos a empezarlos a ver en tercer año, en qué consiste, cuáles son, pero en quinto año de bachillerato nos enfocamos a estudiar más la química orgánica. Y tenemos aquí presentes los diferentes, algunos de ellos, son más, pero en quinto año se ve en profundidad cada uno de ellos. Vamos entonces a hablar primero de los orgánicos. La principal característica de los compuestos orgánicos es que están presentes las cadenas de carbono. Los carbonos se van uniendo y forman cadenas pequeñas o largas. Y a través de diferentes tipos de compuestos orgánicos, pues vamos viendo cómo esa cadena de carbonos se va añadiendo y se va viendo características diferentes de esos compuestos orgánicos. El más sencillo de ellos son los alcanos. Es una cadena de carbono sencilla donde va a estar rodeada de hidrógenos, y tenemos los alquenos. También son cadenas de carbono sencillas. La característica es que presenta uno o más de dobles enlaces entre los carbonos. Y los alquinos presentan uno o varios triples enlaces dentro de mi cadena de carbono. También en los compuestos orgánicos se les llaman hidrocarburos, porque tiene carbonos e hidrógenos. Los derivados halogenados es esa misma cadena que hemos visto en los alcanos, alquenos y alquinos, esa misma cadena de carbonos que están unidas por enlaces sencillos, doble si es alqueno o triple si es alquino, y en los derivados halogenados lo que vamos a tener como radical, como una ramita dentro de esa estructura, es el grupo 7A o 17, también lo llaman, que son los halógenos. Los tenemos por aquí. Es el penúltimo grupo: flúor, cloro, bromo, yodo, astato. En el caso de los orgánicos se puede apreciar más la presencia de los flúor, cloro, bromo y yodo. Esos son los derivados halogenados. Vamos a tener presente entonces los halógenos, que es el grupo 7A de la tabla periódica o 17 de la tabla periódica. Tenemos los aromáticos. La característica de ellos es que mi cadena de carbono se cierra y forma un anillo que se llama benceno. Todo compuesto aromático, lo dice la palabra, tiene aromas dulces, amargos, tiene diferentes olores, pero su característica es que tiene un anillo de benceno presente dentro de la estructura de mi compuesto orgánico. Tenemos los alcoholes, ustedes han escuchado algunos de ellos. Tenemos el metanol, tenemos el alcohol etílico, también lo han escuchado, lo conocen más por las bebidas, vamos a decirlo así, las bebidas alcohólicas que se utilizan en fiestas o para una reunión. Eso es un compuesto orgánico, en este caso son los alcoholes y tiene una presencia de un OH. Tenemos los fenoles, que es el anillo benceno con un OH, por eso se llama fenol. Todos ellos tienen esta utilidad a nivel de la industria química. Y en la vida diaria tenemos los éteres, que es la misma cadena de carbonos con una presencia de un oxígeno en el centro, principal en mi cadena. Tenemos los aldehídos, la acetona. Por ahí las chicas les suena la palabra acetona. Ahí conocemos la acetona, que es la que se utiliza para quitar la pintura de uñas. Tenemos las aminas, las amidas, ácidos carboxílicos, entre otros. Y cerramos con la química orgánica cuando ustedes van a estudiar las biomoléculas. La han escuchado como las bases nitrogenadas del modelo del ADN, el doble hélice, de las 4 bases nitrogenadas, como la tinina, guanina. Ellas son biomoléculas y son compuestos orgánicos. Entonces, aunque ustedes no lo crean, ustedes ya han ido hablando de química desde que vienen en primaria y mientras va a estar ocurriendo bachillerato. Pero a profundidad, los compuestos orgánicos los vamos a ver en quinto año. Vamos a ver entonces los inorgánicos. Tenemos los binarios, óxidos básicos, óxidos ácidos
hidruros y sales. ¿Qué quiere decir binario? Que tienen en su estructura, en su fórmula, este compuesto tiene presente 2 elementos. Y los ternarios me refiere que va a tener 3 elementos, tanto los hidróxidos como los ácidos. Vamos a ver entonces los óxidos básicos. Vamos a tomar un marcador y vamos a ver entonces los óxidos básicos. Es cuando se une un metal más oxígeno del aire. ¿Sí? En el caso de los óxidos ácidos, es un no metal más oxígeno del aire. En el caso de los hidruros, es la unión de hidrógeno. También en los casos tenemos hidruros metálicos y no metálicos. Es cuando se une metal con hidrógeno o no metal con hidrógeno. Y en el caso de las sales es cuando se une un no metal más un metal. Esas son las sales. Ahora, vamos a hablar un poquito de las que nosotros conocemos. Cuando nosotros colocamos un ejemplo, una silla de hierro o una reja de hierro en el patio y pasan los meses, ¿qué sucede con esa reja de hierro? Vamos a buscar el hierro aquí en la tabla periódica. Está en el centro de la tabla periódica, es un metal de transición, número atómico 26. Quiere decir que tiene 26 protones y 26 electrones. Símbolo del hierro, Fe. Una regla de los elementos de la tabla periódica es que el símbolo, cuando tiene un solo letra, va en mayúscula. Si tiene 2 letras, tenemos que estar pendientes que la primera va en mayúscula y la segunda en minúscula, porque a la hora de la formulación podemos confundir algunos de los elementos. Entonces, esa es una regla de la tabla periódica. El símbolo de elemento, si es uno solo, es en mayúscula. Si son 2, el primero va en mayúscula y el segundo en minúscula. Entonces, tenemos aquí el hierro. Y otra información importante de la tabla periódica son los estados de oxidación o valencia. Las valencias del hierro son 2 y 3. En este caso, las valencias del hierro, en este caso del metal, son positivas. ¿Qué sucede? Entonces tenemos el hierro ahí en el patio, llevando agua, sol por meses. ¿Qué sucede a los meses que vamos a revisar ese pupitre o esa mesa o esa reja? Vemos un polvo de color rojizo. ¡Ay, se oxidó! Bueno, ¿qué sucedió ahí? Realmente lo que sucedió a nivel químico, a nivel de compuestos, es que el hierro que está presente en mi reja, con valencias positivas 2 y 3, se sumó, se unió, se fusionó, reaccionó con el oxígeno que hay presente en la atmósfera, en el aire. En este caso el oxígeno tiene valencia negativa, que es -2. ¿Qué sucede? Ellos se unen, intercambia, hay esa fusión, ¿ok? Acuérdense, eso se ha visto en física, cargas diferentes se atraen. En esa forma, las cargas positivas del hierro se unen con las cargas negativas del oxígeno del aire, interactúan y ¿qué van a obtener como resultado? Un producto. Y ese producto es ese polvo rojizo de óxido de hierro. Entonces, ese es un ejemplo de un óxido básico o óxidos metálicos también se conocen por ahí. Entonces, eso es una reacción química, lo que acabamos de ver. ¿Qué es? Que yo tengo mi elemento, en este caso un metal, como el hierro, cargado positivamente, y se va a unir, se va a sumar, va a reaccionar con el oxígeno del aire y se va a obtener un producto, que es mi parte final de esa reacción química. Y vamos a obtener ese óxido de hierro, ese polvo rojo que se observa. Ahora, con los óxidos ácidos, vamos a dar otro ejemplo que también se conoce desde primaria. Es el dióxido de carbono o monóxido de carbono, cualquiera de los dos. Vamos a hablar del dióxido de carbono, que es el más nombrado, porque cuando él está en grandes cantidades, pues contamina el aire y viene lo que es el calentamiento global. A mucha cantidad de dióxido de carbono,
emisión de los carros, de las industrias, naturalmente se da en la fotosíntesis, en la respiración, pero cuando está en mayores concentraciones, pues él contribuye al calentamiento global. ¿Qué sucede ahí? Ahí tenemos, en este caso, un no metal, que es el carbono, con valencia 2 y 4, y tenemos también el oxígeno del aire. Cuando ellos se unen, ¿sí?, intercambias valencia y se obtiene en esta reacción el dióxido de carbono o el monóxido de carbono, dependiendo con qué valencia se va a trabajar. Y este es un ejemplo de los óxidos ácidos. Los hidruros, ya dijimos que cuando reacciona hidrógeno con no metal o con metal, tenemos varios de ellos, y las sales es cuando es un no metal más un metal. ¿Cuál es la sal que más se utiliza? Bueno, ya nada más escuchar la palabra sal nos acordamos cómo lo usamos en la cocina. El cloruro de sodio. Tenemos aquí el cloro en el grupo 7A o grupo 17. Tenemos aquí el cloro. El cloro tiene varias valencias. Tiene valencia 1, 3, 5 y 7 y tiene la capacidad de tener valencias positivas y negativas. Y tenemos al sodio con valencia 1. Todos los elementos, esto es un tic, todos los elementos del grupo 1A son de valencia 1. En este caso, cuando el sodio se une con el cloro, el sodio con valencia positivo 1, cloro con valencia negativo 1, en este caso, ellos se unen, reaccionan, intercambian valencia y se forma la sal blanca de cloruro de sodio, que es la sal que nosotros utilizamos para que las comidas queden más sabrosas, porque a veces las comidas cuando no tienen, le falta sal, la sal lo que te va a incentivar ese rico sabor de las comidas. Entonces, ese es otro ejemplo de las sales. Tenemos los hidróxidos y los ácidos, que más adelante continuamos detalle a detalle con cada uno de ellos. Vamos a explicar las fórmulas. Esta es la introducción de la parte de compuestos químicos en forma general. Más adelante vamos a ver cada uno de ellos por separado para el caso de química de tercer año, y con la parte de orgánica también lo vamos a hacer de esa forma. Gracias por su atención. Gracias.